Celebramos hoy la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, que coincide con este segundo domingo de Adviento, preparación para la Navidad, y por eso ahora encenderemos la segunda vela de la corona del Adviento. En este irnos acercando a la Navidad y también preparándonos cada vez más para recibir a nuestro Señor que vino a salvar. Cuando todavía no ha salido el sol, pero ya hay claridad y se ha dejado atrás definitivamente la oscuridad de la noche. Y es que en el momento en que la Virgen fue concebida, inmaculada, y este es el misterio que hoy celebramos, el misterio de la Inmaculada Concepción, Dios quiso preservar a quien había de ser su madre de ese pecado y de ese estado de naturaleza caída, con todo lo que eso conlleva. Dios quiso separarla de ese turbio torrente de naturaleza humana caída, dentro del cual somos engendrados y nacemos todos, de ese amor que nos tiene la Virgen como Madre nuestra que es. Aprovechémonos, porque ella lo que quiere es darnos no el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual nos han venido todos los males. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Muchas veces, cuando pienso en la Virgen y en particular en su Inmaculada Concepción, me viene a la mente la imagen de esa primera hora de la mañana, el alba, cuando todavía no ha salido el sol, pero ya hay claridad y se ha dejado atrás definitivamente la oscuridad de la noche. Y es que en el momento en que la Virgen fue concebida, inmaculada, ha dejado atrás las tinieblas del pecado y se anuncia próxima la venida del Sol de Justicia, nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Juan, en el libro del Apocalipsis, dijo: «Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol
la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y no lo dijo solo por una visión de futuro, sino haciendo referencia a una realidad que tuvo lugar ya cuando la Virgen María, al anuncio del ángel, concibió en su seno al Hijo de Dios. En aquel momento se convirtió en la mujer vestida de sol, del sol de la divinidad, en la que la plenitud de la divinidad estaba concentrada toda ella en el seno de la Virgen. ¿Cómo pasó del seno del Padre, desde toda la eternidad, hasta el seno de la Virgen, llegada a la plenitud de los tiempos? Y si Dios mismo hizo su entrada en este mundo y quiso llegar a nosotros a través de la Virgen, sería una temeridad, incluso un desvarío, querer llegar a Dios y alcanzar el otro mundo si no es a través de la Virgen. Por eso en las letanías del Rosario, como rezamos, ¿no?, la Virgen es puerta del cielo, es puerta a través de la cual Dios ha hecho entrada en este mundo y es la puerta por la que nosotros podremos llegar de este mundo al otro. Y haciendo referencia a la Inmaculada Concepción, Pío IX, que declaró el dogma de la Inmaculada Concepción con estas palabras: ella, refiriéndose a la Virgen, fue preservada por particular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, en previsión de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, inmune de toda mancha de pecado original. Ese pecado que cometieron Adán y Eva cuando, cediendo al tentador, desobedecieron el mandato de Dios y comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, cometiendo entonces ese primer pecado, ¿no?, llamado pecado original. En ese momento podríamos decir que en el momento en el que Adán y Eva mordían el fruto del árbol, eran mordidos por la serpiente Satanás, inyectaba en ellos el veneno del pecado, el veneno de muerte que es el pecado. Y aunque ese pecado solo fue cometido por Adán y Eva, ese pecado afectará a toda la naturaleza humana. Una naturaleza humana que desde Adán y Eva se transmite, podríamos decir, en estado caído y será transmitida por propagación a toda la humanidad. Desde ese momento nuestra naturaleza humana quedó debilitada para hacer el bien e inclinada al mal. Pero Dios, y este es el misterio que hoy celebramos, el misterio de la Inmaculada Concepción, Dios quiso preservar a quien había de ser su madre de ese pecado y de ese estado de naturaleza caída con todo lo que eso conlleva. Dios quiso separarla de ese turbio torrente de naturaleza humana caída dentro del cual somos engendrados y nacemos todos. Y esa verdad de haber sido concebida inmaculada, sin el pecado original, ya esa verdad de fe está contenida en las palabras que le dirige el ángel a la Virgen. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. En las palabras llena de gracia significa llena de gracia que todo el ser natural que recibió de sus padres está lleno, invadido de la gracia sobrenatural. Y por lo tanto en ella no hay un solo átomo, una sola fibra de su ser que no esté llena de la gracia de Dios y por lo tanto no está contaminada por el pecado original. Podríamos decir que en ella no hay espacio en todo su ser para el pecado. La serpiente Satanás no pudo morderla e inyectar en ella el veneno de muerte que es el pecado. Y la Virgen María fue inmune, impermeable al pecado desde su concepción y a lo largo de toda su vida. Por eso, en el caso de la Virgen, si queremos medir su grandeza, tenemos que fijarnos no tanto
en su naturaleza humana, porque es de naturaleza humana, sino que hay que atender al orden de la gracia, el hecho de que ella está llena de la gracia sobrenatural y que en este sentido incluso es superior a los mismos ángeles que la honran y veneran como señora suya. Por eso, llena de la gracia de Dios, libre del pecado original, inmaculada en todo su ser, desde su concepción, podríamos decir que la Virgen María, lo más ínfimo, lo más pequeño de la santidad de la Virgen es superior a la más alta santidad que hombre alguno pudo alcanzar y alcanzará en esta vida. El Papa Francisco lo dice con estas palabras: lo que para María fue al inicio, para nosotros será al final. Podernos presentar santos e inmaculados en la presencia de Dios. Caray. Muy bien. Así ardía el corazón de la Virgen de amor al Señor, precisamente por estar inmaculada. Toda ella ardía, ¿no?, de amor a Dios en su corazón. Tal era la santidad, ¿no?, de la Virgen, que fue creciendo, no solo, digamos, estuvo preservada del pecado original, sino que además fue creciendo en plenitud de crecimiento en virtudes. Fue creciendo en humildad, en bondad, en caridad, en pureza, en fortaleza, en obediencia y en todas las demás virtudes. Y lo hizo de tal manera, y como dice San Luis María Griñón de Montfort, se llegó a convertirse en digna Madre de Dios. Fue verdaderamente digna de ser la Madre de Dios, habiendo por tanto una correspondencia de igualdad entre Dios y la Virgen, en la medida que esto es posible para una criatura. Podríamos decir que el Hijo de Dios descendió del seno del Padre al seno de la Virgen sin que apenas notara diferencia, sin que por ello la Trinidad sufriera cambio en ella. Y el hecho de haber sido concebida inmaculada de todo pecado no significa solo que no pudo entrar en ella ni tan solo rozar el pecado, sino que significa que toda ella, en todos los instantes de su vida, estuvo en plena sintonía con Dios, que había una conexión especialísima con Dios, como con ninguna otra criatura ha habido y habrá, hasta tal punto que la Virgen podía decir a Dios hijo suyo, cosa que nadie puede decir. Y por lo tanto hubo entre ella y Dios una conexión especialísima y también una correspondencia total a los requerimientos de Dios. En ella nunca hubo imperfección ni puso freno a la acción de Dios en su vida. Por eso cuando la Virgen le pregunta al ángel, ¿cómo podrá ser eso si yo no conozco varón? No es porque no crea, no es porque dude, sino porque ante esa, podríamos decir, oscuridad, ella pregunta para saber cómo responder mejor a lo que Dios quiere de ella. Porque está en un momento en el que dice, oye, ¿cómo podrá ser eso? Pero no porque no crea, sino no porque no crea ni porque dude, sino precisamente para poder corresponder mejor a lo que Dios quiere de ella. Por eso, en momentos de oscuridad, necesitamos también nosotros pedir luz al Señor para que pueda iluminarnos y descubrir lo que Él quiere de nosotros en cada momento de nuestra vida, como hizo la Virgen, que en todo momento hizo la voluntad de Dios y en momentos en los que no lo veía claro, pedía luz al Señor para corresponder mejor y así cumplir perfectamente en ella la voluntad de Dios. Y eso empezó a hacerlo de una manera especial en el momento en que concibió en su seno al Hijo de Dios. Desde aquel momento no quiso, por decirlo así, saber otra cosa que reproducir lo más fidedignamente en ella lo que veía en su Hijo. Quiso
asimilarse del modo más perfecto a su Hijo Jesús, hasta el punto que podría decirse, sin temor a equivocarnos, que el corazón inmaculado de la Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús, especialmente en la cruz, fueron dos corazones unidos por el mismo amor y traspasados por un mismo dolor. Y al final de su vida, aquella que había sido concebida inmaculada y que había dado su cuerpo y su sangre purísimas al Hijo de Dios para que pudiera hacerse hombre, Dios la subió con ella, asunta en cuerpo y alma al cielo. El cuerpo inmaculado de la Virgen no podía permanecer en este mundo, y mucho menos sufrir la corrupción del pecado. Como diría la Sagrada Escritura, el mundo no era digno de todo ello. Acabada su vida aquí en la tierra, Dios quiso llevársela consigo en cuerpo y alma al cielo. Y esta incomprensible santidad de la Virgen, que hace que lo más pequeño de su santidad sea más grande de la santidad que podamos alcanzar nunca jamás nosotros, esta incomprensible santidad, que en su inicio ya fue mayor que la nuestra y que luego además a lo largo de su vida fue creciendo en plenitud de crecimiento, esta incomparable santidad de la Virgen no la aleja de nosotros, sino al contrario, la acerca, porque al estar tan compenetrada con su Hijo, la Virgen sentía como su Hijo, amaba como Él, sufría como Él, participaba plenamente de la solicitud de salvación que Jesús tenía por nosotros. Y el corazón de la Virgen siempre estuvo puesto en Jesús y ahí donde el corazón de Jesús, y ahí donde Jesús tenía su corazón puesto. Por eso la Virgen nos ama como amaba Jesús y como Jesús nos ama. Y esta cercanía maternal de la Virgen ha sido una realidad, una experiencia vivida por tantos cristianos a lo largo de los siglos. Solo hay que ver la cantidad de santuarios que se han erigido en honor a la Virgen, precisamente como una respuesta de gratitud de nosotros los hombres por haber experimentado la protección de nuestra Madre la Virgen. Y cómo los cristianos a lo largo de los siglos han experimentado esa cercanía maternal de la Virgen, esa protección. Por eso nosotros, yo os diría, aprovechémonos de ese amor que nos tiene la Virgen como Madre nuestra que es. Aprovechémonos porque ella lo que quiere es darnos no el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual nos han venido todos los males, sino que quiere darnos el fruto del árbol de la vida, que es su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a quien recibiremos en la comunión, el mismo que nació, que fue engendrado de la Virgen María, aquel que tomó carne y sangre de la Virgen, es ese cuerpo y sangre que nosotros recibiremos en la comunión, que así como Dios quiso hacer entrada en este mundo a través de la Virgen, nosotros también vayamos a acoger a Dios que hizo entrada en este mundo a través de la Virgen, que nosotros podamos ir a recibir la comunión con aquella santidad, con aquella pureza, con aquella devoción con la que la Virgen recibió a Dios en su seno. Pidámosle a la Virgen pues que tengamos ese anhelo, ese deseo de estar cada vez más purificados, más limpios, para poder recibir con mayor dignidad a su Hijo Jesucristo que se nos da en la comunión.